Su madre permitió que este hombre la violara. El caso de Luisa Garcés, la sombra en el río Chinchiná. El crimen que estremeció a Villa María, un pueblo cafetero, donde todos se conocen y las puertas rara vez se cierran con llave. Una niña de 13 años, de sonrisa fácil y rutinas predecibles. Un hombre del mismo vecindario, una cara conocida. En agosto de 2014, la tranquila cotidianidad de Villa María, en el departamento de Caldas, Colombia, se quebró en 1000 pedazos. La desaparición de Luisa Fernanda Garcés no fue solo el inicio de una búsqueda angustiosa. Fue el preludio de un descubrimiento macabro que expuso la brutalidad más abyecta escondida tras la fachada de la normalidad. Este es el relato de un feminicidio que conmovió a una nación, una investigación que se aferró a una tenue pista fluvial y la lucha de una familia que más allá del dolor buscó justicia en medio de la oscuridad. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso real de violencia extrema, abuso sexual y feminicidio contra una menor de edad. Se presenta con el máximo respeto hacia la víctima y su familia, con el objetivo de visibilizar la gravedad de estos crímenes y la importancia de la memoria. Se recomienda discreción a los espectadores. El aire fresco de la montaña caldense envolvía a Villa María en esos días de agosto. Entre sus calles empinadas y el eterno verde de los cafetales, la vida transcurría con la calma propia de un municipio donde el ritmo lo marcan las cosechas y el rumor del río Chinchiná. En ese entorno, Luisa Fernanda crecía. Tenía 13 años. Era una adolescente más, con sus sueños, sus amigas del colegio y el cobijo de una familia que la esperaba cada tarde. El miércoles 20 de agosto de 2014 fue un día aparentemente igual a cualquier otro. Luisa Fernanda salió de su casa, tal vez para ir al colegio, para encontrarse con alguna amiga, para hacer un recuerdo. Era una salida rutinaria, del tipo que en cientos de hogares pasa desapercibida porque siempre hay un regreso. Pero esta vez, el regreso no se produjo. Las horas comenzaron a pasar y la alarma natural de cualquier madre, de cualquier padre, se encendió. La ausencia se volvió inquietud, la inquietud en desesperación. Luisa Fernanda no aparecía, no respondía, no estaba en los lugares habituales. La búsqueda inicial, esa que hacen vecinos y familiares recorriendo veredas, preguntando a conocidos, revisando cada rincón imaginable, no dio fruto. La angustia se instaló en el hogar de los Garcés con la fuerza de un huracán silencioso. Algo estaba terriblemente mal. La desaparición de una menor en una comunidad como Villa María no es un suceso que pase inadvertido. Rápidamente, el caso trascendió el ámbito familiar y comunitario. Las autoridades fueron notificadas y se activaron los protocolos de búsqueda. La imagen de Luisa Fernanda comenzó a circular en redes sociales, en volantes, en medios locales. La solidaridad de un pueblo entero se volcó en la esperanza de encontrarla con vida. Se organizaron brigadas, grupos de voluntarios que, movidos por un pánico colectivo y compasivo, recorrieron trochas, laderas y quebradas. El río Chinchiná, esa corriente constante que serpentea la geografía de la región, se convirtió en un punto de atención, como sucede trágicamente en muchas desapariciones. Pero los días pasaban. 1, 2, 3. Cada amanecer sin noticias era un nuevo golpe. La esperanza, aunque tenaz, comenzaba a diluirse en el miedo a lo peor. La familia, sumida en una pesadilla de la que no podía despertar, se aferraba a cualquier indicio, por pequeño que fuera. Mientras tanto, en la quietud aparente del pueblo, la especulación y el temor crecían. ¿Quién podía haberle hecho algo a una niña? ¿Era un extraño? ¿Era alguien de la misma comunidad? La sospecha, ese sentimiento corrosivo, empezaba a envenenar la confianza vecinal. Las miradas se volvían recelosas. Los comentarios en voz baja se multiplicaban. La tranquilidad de Villa María ya estaba hecha añicos. El martes 26 de agosto, el sexto día de una búsqueda que se hacía cada vez más agónica, ocurrió lo que todos temían pero nadie quería pronunciar. Un pescador, en su labor habitual junto a las orillas del río Chinchiná, se topó con una visión que helaría la sangre de cualquiera. No era el cuerpo de una niña, sino algo quizás más desgarrador por lo que implicaba. Restos óseos, fragmentos de humanidad arrancados por la violencia y arrastrados por la corriente. El descubrimiento fue inmediatamente reportado a las autoridades. El lugar se acordonó. Llegaron los equipos forenses, la policía judicial, el personal de la fiscalía. El escenario, de bucólico, se transformó en una fría escena del crimen. La identificación fue un proceso doloroso y meticuloso. Los restos, analizados con la urgente precisión que exige un caso como este, confirmaron lo irremediable. Eran los de Luisa Fernanda Garcés. La noticia cayó sobre Villa María y sobre todo el departamento de Caldas como un manto de luto y rabia. La niña había sido encontrada, pero no para volver a casa. Había sido asesinada. La confirmación del homicidio agravó el dolor hasta límites insoportables. ¿Pero quién? Y sobre todo, ¿por qué?
Las preguntas se agolpaban sin respuesta. El crimen mostraba señales de una hazaña inconcebible. Los indicios apuntaban no solo a un homicidio, sino a un abuso sexual previo. La perversidad del acto conmocionó a la opinión pública. Luisa Fernanda se convertía, trágicamente, en una cifra más, pero con nombre y apellido, en la escalofriante estadística de feminicidios y violencia sexual contra menores en Colombia. En medio del duelo colectivo y la indignación, la maquinaria de la justicia comenzó a moverse, presionada por la magnitud del horror y la atención mediática. La investigación necesitaba un rumbo, una pista firme. Los restos habían sido hallados en el río, pero eso era el punto final del recorrido de la evidencia. El crimen pudo ocurrir en cualquier lugar aguas arriba. La tarea parecía titánica, rastrear el origen de esos restos en un caudal que recibe afluentes y atraviesa múltiples veredas. Fue en este punto crítico donde un programa de investigación judicial se volvió crucial para desentrañar el misterio. El Rastro, un espacio televisivo dedicado a seguir casos criminales complejos, decidió tomar el caso de Luisa Fernanda. Su equipo, especializado en reconstruir hechos y analizar evidencia, se sumergió en la pesquisa. La hipótesis de trabajo era clara. El río no era solo el depositario del cuerpo, era también el mensajero, el testigo mudo que guardaba la clave del origen. Los investigadores de El Rastro, en coordinación con las autoridades, iniciaron una meticulosa labor de hidrología inversa. Estudiaron las corrientes del Chinchiná, los caudales de esos días específicos, los puntos de acceso al río. Analizaron cómo la corriente pudo transportar los restos desde un punto potencial de ingreso hasta el lugar del hallazgo. Era como intentar resolver un rompecabezas donde las piezas estaban sumergidas y dispersas. Poco a poco, trazando posibles trayectorias y descartando zonas, la investigación comenzó a enfocarse en un sector específico del río, un lugar no demasiado lejano de donde vivía la propia Luisa Fernanda. La pista fluvial, tenue pero científica, estaba señalando un camino. Paralelamente, el trabajo de inteligencia humana y de campo de la policía y la fiscalía avanzaba. Las entrevistas, la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima, el análisis de personas con antecedentes o comportamientos sospechosos en la zona empezaron a arrojar nombres. La comunidad, aunque herida, también colaboraba. En un pueblo pequeño, los secretos son difíciles de guardar completamente. El miedo a un victimario suelto era mayor que el temor a hablar. Y fue la confluencia de estas dos líneas de investigación, la científica, que seguía el rastro del río, y la policial tradicional, la que comenzó a cerrar el círculo. La mirada de los investigadores se posó cada vez con más fuerza en un hombre que no era un desconocido para la comunidad de Villa María, un vecino. Su nombre empezó a resonar en los corrillos de los investigadores. Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda. ¿Quién era este hombre? Las primeras indagaciones lo situaban como una persona conocida en el entorno de la víctima. La proximidad, el hecho de que pudiera no levantar sospechas iniciales por ser un rostro familiar, añadía una capa más de horror al caso. El perfil que empezaba a emerger era el de un depredador que operaba en su propio territorio. La investigación, ahora focalizada, recopilaba elementos circunstanciales, testimonios y posible evidencia que lo vinculaban a los últimos momentos de Luisa Fernanda y al área que la hidrología señalaba como punto crítico. La presión sobre Marulanda Sepúlveda aumentaba. El cerco se cerraba, minuto a minuto, palabra a palabra, prueba a prueba. El trabajo de El Rastro fue documentando este proceso, mostrando a la audiencia colombiana cómo se construía un caso judicial a partir de una tragedia. El programa no solo seguía los pasos de los investigadores, sino que también daba rostro a Luisa Fernanda, recordando que tras los términos forenses y las estrategias policiales había una niña cuyo futuro fue arrancado. La familia, desde su dolor insondable, veía cómo la justicia comenzaba a moverse. La captura parecía inminente. La comunidad esperaba, conteniendo la rabia y el dolor, la noticia de una aprehensión. El río Chinchiná, testigo silente de la barbarie, había guiado a los investigadores hasta la puerta de un sospechoso. Pero la prueba definitiva, la confrontación, la judicialización, todo eso aún estaba por llegar. El caso había pasado de la fase de búsqueda y descubrimiento a la fase de la casa. Y en esa casa, la justicia no podía fallar. La memoria de Luisa Fernanda lo exigía. El cerco se había cerrado. El nombre de Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda ya no era solo un susurro entre vecinos o una ficha más en el expediente de la fiscalía. La conjunción de la evidencia hidrológica trazada meticulosamente desde el punto donde el pescador encontró los restos de Luisa Fernanda y el trabajo de campo de los investigadores que reconstruyeron sus movimientos y sus relaciones comunitarias había creado un perímetro de sospecha del que no podía escapar. La presión era insostenible. La comunidad, herida y vigilante, ya no lo veía como un simple vecino. La sombra de la culpa lo envolvía,
Las autoridades, con el respaldo de las pruebas circunstanciales y el empuje de la investigación, documentada por El Rastro, se preparaban para el movimiento final. No se trataba solo de una captura, era la búsqueda de una respuesta ante el horror, la materialización de la justicia que una familia y un pueblo entero exigían a gritos silenciosos. La captura de Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda no fue un operativo espectacular, sino la ejecución fría y precisa de una orden judicial basada en los elementos materiales reunidos. Fue detenido por los organismos de seguridad, probablemente en su propio entorno, en Villa María o sus alrededores, enfrentando de inmediato el peso de la acusación. Era el principal sospechoso del feminicidio y el abuso sexual de Luisa Fernanda Garcés. Su aprehensión trajo un alivio agridulce a una comunidad en shock. No era el monstruo mitológico que algunos podían imaginar en los momentos de mayor pánico. Era un hombre de carne y hueso, un conocido, lo cual de alguna manera hacía el crimen aún más perturbador. Confirmaba el temido axioma de que el peligro suele camuflarse en la normalidad. Con el sospechoso tras las rejas, el caso dio un giro crucial de la investigación en la calle al proceso en los estrados judiciales. Ahora, la batalla se libraría con códigos penales, pericias forenses y argumentos de fiscales y defensores. El proceso judicial se trasladó a Manizales, la capital departamental de Caldas, donde la justicia ordinaria asumiría el caso. Las audiencias, iniciadas en 2015, fueron el escenario donde se desgranaría, con frialdad legal, la tragedia de agosto de 2014. La Fiscalía General de la Nación, representando a la sociedad y a la familia de la víctima, presentó su acusación con base en un cuerpo de evidencias que pretendía ser irrefutable. Los cargos eran de la máxima gravedad: homicidio agravado, agravado por ser contra una menor de edad y abuso sexual. La estrategia probatoria fue construyendo una narrativa del crimen a partir de los fragmentos disponibles. Uno de los pilares fundamentales fue, sin duda, la evidencia técnica presentada por el programa El Rastro. Su investigación no había sido solo periodística, se había convertido en una herramienta auxiliar de la justicia. El análisis hidrológico que rastreó el probable punto de entrada de los restos al río Chinchiná fue presentado de manera comprensible para los jueces. Demostraba una conexión física y geográfica entre el crimen, el sospechoso y el lugar del hallazgo. Esta ruta fluvial de la evidencia fue crucial para contrarrestar cualquier posible argumento sobre la aleatoriedad o el traslado de los restos desde un lugar distante. Ubicaba el origen del crimen en un radio acotado, un radio donde Marulanda Sepúlveda se movía y era conocido. Junto a esto, la medicina legal desempeñó su papel triste y determinante. Los informes forenses sobre los restos óseos de Luisa Fernanda, aunque la descomposición y la acción del río complicaban el cuadro, aportaron indicios sólidos de violencia mortal y de agresión sexual. La ciencia, en su lenguaje frío y preciso, hablaba por la niña que ya no podía hacerlo. Testimonios, quizás de vecinos que aportaron datos sobre los últimos avistamientos de Luisa Fernanda o sobre el comportamiento del acusado, fueron tejiendo la red contextual. No era un caso con decenas de testigos directos del crimen, estos suelen ocurrir en la más absoluta clandestinidad, sino uno construido sobre la acumulación de indicios técnicos, circunstanciales y testimoniales que, en conjunto, apuntaban de manera inequívoca a la responsabilidad del acusado. La defensa de Gabriel Jaime Marulanda, por su parte, enfrentaba el monumental desafío de desmontar esta arquitectura probatoria. Es probable que intentara cuestionar la validez de algunos testimonios, la certeza absoluta de las pericias o la conexión directa de su representado con los hechos. Pero el caso, gracias al meticuloso trabajo inicial, era sólido. La imagen pública del acusado, ahora despojada de cualquier anonimato, estaba irrevocablemente manchada por la naturaleza atroz de los cargos. En la sala de audiencias, la familia Garcés tuvo que revivir, día tras día, cada detalle del horror. Escuchar las descripciones clínicas de lo que le sucedió a su hija, ver los mapas del río, enfrentarse a la mirada del acusado, fue un viacrucis judicial, un dolor amplificado por la frialdad del procedimiento, pero necesario para alcanzar el veredicto anhelado. Finalmente, el sistema judicial emitió su fallo. Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda fue declarado culpable de los delitos de homicidio agravado y abuso sexual de una menor de 13 años. La sentencia, que seguramente se acercó a la pena máxima permitida por la ley colombiana para estos crímenes, que en ese momento podía alcanzar los 60 años de prisión, representó un cierre legal. La justicia, en su dimensión punitiva, se había cumplido. Un hombre estaba tras las rejas, pagando por el asesinato brutal de Luisa Fernanda. Sin embargo, para la familia y para una sociedad que seguía el caso, la condena, aunque necesaria, era solo una parte de la respuesta. No devolvía la vida, no sanaba la herida. Era un punto final jurídico, pero el duelo, la rabia y las preguntas sin respuesta persisten de por vida.
El caso de Luisa Fernanda Garcés trascendió el ámbito local para convertirse en un símbolo doloroso de una pandemia nacional: la violencia sexual y el feminicidio de niñas en Colombia. Puso sobre la mesa, una vez más, la vulnerabilidad extrema de las menores en un contexto donde el agresor suele ser alguien de su entorno cercano. La terrible eficacia de la investigación, guiada por una pista tan etérea como el curso de un río, demostró que con recursos, dedicación y tecnología, estos crímenes pueden resolverse. Pero también expuso la crudeza de un sistema que, en muchos otros casos, falla a las víctimas. El rastro, al documentar el proceso, cumplió una doble función. Fue un instrumento de presión para la investigación y un medio de pedagogía social, mostrando cómo se combate la impunidad. Para la familia Garcés, el programa se convirtió en un aliado en su búsqueda de verdad, dándole una visibilidad al caso que quizás, de otra manera, no hubiera tenido. La memoria de Luisa Fernanda se mantuvo viva en la pantalla, evitando que se convirtiera en una estadística anónima. Hoy, años después, el río Chinchiná sigue fluyendo a los pies de Villa María. Su murmullo constante es un recordatorio perpetuo de la tragedia que arrastró en sus aguas. Para los habitantes del pueblo, la inocencia perdida ya no se recupera. La confianza se resquebrajó para siempre. Cada familia abraza un poco más fuerte a sus hijas, con un miedo nuevo instalado en el subconsciente. El nombre de Luisa Fernanda Garcés es pronunciado con respeto y dolor, como un emblema de lo que nunca debe volver a ocurrir, pero que, sabemos con amargura, sigue ocurriendo en tantos rincones del país. La justicia para Luisa Fernanda llegó con una condena firme. Eso es un logro en un mar de impunidad. Pero la verdadera justicia, la que construye un mundo donde las niñas puedan crecer sin miedo, esa justicia social y cultural, sigue siendo una deuda pendiente. Su caso es un llamado de atención crudo y desgarrador. La protección de la infancia y la erradicación de la violencia machista no son temas de agenda, son urgencias de vida o muerte. Recordar a Luisa Fernanda es honrar su memoria comprometiéndonos a no mirar hacia otro lado, a denunciar, a educar y a exigir que ningún otro nombre se sume a esta lista trágica. La sombra que el río arrastró debe ser disipada por la luz de la conciencia y la acción colectiva. Este documental llega a su fin. Si este contenido te ha permitido comprender la importancia de la memoria y la justicia, en casos como el de Luisa Fernanda, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte nuestras investigaciones y ayúdanos con tu like a continuar creando contenido riguroso y con sentido que dé voz a quienes la perdieron y persiga la verdad. Juntos podemos mantener viva la memoria y presionar por un mundo más justo. Gracias por acompañarnos en este relato.